De verdad es un privilegio para mí estar de nuevo aquí en este lugar con ustedes y poder compartir una palabra del Señor. Eh, Todavía vengo agitadito. Pero Dios es bueno, ¿sí? Dios es maravilloso. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por las oportunidades que Él nos da cada día. Amén. En ocasiones, en el corre-corre y en el ajetreo de la ciudad, eh, veo tantas cosas. Y, y ayer tuve la oportunidad de presenciar un pequeño accidente por allá y no sabíamos qué había pasado con el hombre, pero me tomé la osadía de decirle al Señor, Señor, ten misericordia, que es lo único que podemos decir a Dios, y sabemos que con seguridad la misericordia de Dios está allí para ti y para mí. Esa está allí en todo momento. Cuando tú le crees, dicen aquí plenamente, Dios, aquí en Bosa dicen pleno. ¿Cómo está esto? Pleno. ¿Sí? Cuando uno le cree a Dios plenamente, uno se goza en el Señor porque uno sabe que hay un cuidador para nosotros, ¿sí? Que hay una persona a nuestro lado todo el tiempo, a cada momento, a cada segundo de nuestra vida. Ahí está el Espíritu Santo, ahí están los ángeles guardando tu vida. Ahí está el Señor con su misericordia, que es nueva, dice su palabra, cada mañana. De verdad me gozo porque cada día crecemos más y nos multiplicamos en gran número. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, mis amados. Créame que nos hemos multiplicado una cosa impresionante. A veces no nos vemos de a mucho las caras porque unos trabajan, otros en el corre-corre de la ciudad y todo eso. Pero cuando llega aquí el día de concentrarnos, de reunirnos, nos vemos las caras. Un saludo a Leonor, que de tiempos, Leonor, por este lugar, esta es tu casa, siempre ha sido tu casa, la tuya, la de tu familia y la de tu hogar. Recuerda que aquí siempre hay un lugar para ti, Leonor. Dios siga bendiciendo tu familia. Me gozo en el corazón de verdad de verla, así de verlos a todos, porque me gozo al verlos. Yo dentro a la congregación y quiero saludarlos a todos de momentos no, pero a veces me gozo en el Señor solo de verlos, que permanecemos en el Señor. Y de esto se trata, seguir a Dios, de permanecer en Él, en su presencia, de buscar su presencia cada día. Usted dirá, pero el hermano Juan cada vez que se sube ahí habla del Espíritu Santo. Sí, pero es que el Espíritu Santo es mi deleite. ¿Sí? El Espíritu Santo es mi deleite. Él es el único. Él es mi amigo. Con él converso. Venía caminando y le decía, Espíritu Santo, sé tú. Espíritu Santo, obra tú, Espíritu Santo. Quítame a mí. Voy a subir, pero que no quiero ser yo. Que seas tú. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted deja que Dios obre con su Espíritu Santo, las cosas no salen como usted las planea, sino como Dios quiere que salgan. Amén. No voy a, estoy caracterizado y conocido por hablar bastante, ¿verdad? Y el tiempo se me pasa en un santiamén, porque hablo mucho, pero, pero Dios es bueno y misericordioso. Estuve en un ayuno, esto se lo he contado a pocas personas. Tuve un ayuno hace unos días atrás para la Clínica del Alma, veníamos haciendo ayuno. Dios bendiga a los hermanos que se pusieron con su corazón dispuesto y tomaron la disposición de presentarse en sacrificio para la Clínica del Alma. Dios bendiga a toda la iglesia. De verdad, en esos días que estuvimos en ayuno, el sábado tuvimos el viernes y el sábado en este lugar, y créame que hubo un momento que el pastor me invitó a pasar adelante para orar por mí
invitó cualquier cantidad de mujeres que habían aquí, porque ese día habían más mujeres que hombres. Siempre hay más mujeres que hombres. Dios bendiga a las mujeres. Y ese día estaban orando por mí. Yo tenía mis manos alzadas y orándole al Señor con mi cabeza inclinada, todos orando por mí. Y había una concentración de manos en este lugar. Una concentración terrible de manos. No le puedo decir cuántas manos habían, pero sé que estaban las manos todas una encima de otra. Las manos en este lugar. En ese momento sentí como una brasa se prendía, un fuego incansable se prendía en esta parte de mi cuerpo. Y yo decía, gracias, Señor. Pero yo sé, y como conocedor de las cosas de Dios, sé que el Espíritu Santo obra como fuego también. Y cuando Dios sana y hace un milagro, obra como fuego también. Yo sentía esta parte que se me quemaba del cuerpo. Tuve la oportunidad y hablé con mi hermana. Yo no estaba pidiendo un milagro. Y todavía le sigo diciendo al Señor, Señor, no he ido al médico de esa, no sufro de eso. Y le digo, Señor, necesito que me confirmes de que me sanaste o que sanaste a alguien. Porque esa es mi fe y mi certeza, mi seguridad de que si no lo hizo conmigo, lo hizo con alguien. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y se los cuento porque de verdad fue impresionante lo que sentí. Yo le oraba al Señor, yo lloraba, yo decía, Señor, gracias. Pero no entendía. Todavía el Señor no me ha dicho el por qué el milagro. Si fue para mí o fue para alguno de ustedes o para alguien que está afuera. Pero yo creo que de que hubo un milagro, hubo un milagro. ¿Cuántos lo creen? Porque es necesario. Este teléfono va a tocar reprenderlo hoy. Se me cayó y se partió justamente viniendo para acá. Pero Dios es bueno. Dios es maravilloso. El tema de hoy es cuando Jesús cambia tu vida. Ese es el tema de hoy. O cuando Jesús cambia mi vida. Muchos de ustedes están en este lugar porque Jesús tomó la decisión de cambiar sus vidas. Y ustedes pusieron un poco de su parte. ¿Cuántos lo creen? Y seguimos poniendo de nuestra parte. Un saludo a la gente en las redes que nos está viendo. Dios les bendiga en gran manera. De verdad, cuando Jesús trata con nosotros de manera especial, es algo sobrenatural que cae del cielo para nosotros. Por eso voy a leer en Hechos. Voy a leer en Hechos capítulo 9. Voy a leer del verso 1 y el resto Dios me lo irá añadiendo a medida que vamos. El hermano de la cámara hoy va a trabajar bastante, porque yo me muevo bastante, me muevo mucho. Dice así la palabra del Señor con la autoridad que nos da Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pueblo dice, es un gozo inefable para nosotros. Dice así, Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy
Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y ve y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Amén. Oramos a Dios por esta palabra y que sea Dios obrando de manera especial. Que sea Dios el que tome el control. Cierre sus ojitos allí y dígale: Señor, permite que esta palabra entre en mi corazón para guardarla, para atesorarla, a cincelarla en mi corazón. Que esta palabra no se borre, no se olvide, y que cada día de mi vida yo la recuerde, y que así puedas recordar lo que tú hiciste un día por mí en la cruz del Calvario. Señor, no permitas que nada ni nadie me aparte de ti, me aparte de ti. Papá, te doy gracias por esta palabra, porque esta palabra es buena, porque este es el pan de vida que descendió del cielo para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias, Jesús, porque tú tomas el control de mi espíritu y de cada uno de los espíritus de mis hermanos en este lugar. Porque tú tomas el control de cada niño, de cada adulto, de cada joven, de cada anciano de este lugar, Señor. Permítenos en esta noche gozarnos con tu Espíritu Santo, Señor amado. Permítenos en esta noche recibir un toque tuyo, un suave toque tuyo, una caricia tuya, Señor. En el nombre de Jesús, nos ponemos a tu disposición, Espíritu Santo, para que tú tomes el control de manera especial. Espíritu Santo, sé tú obrando de manera especial. Gracias te doy por tu misericordia en esta noche. Amén. Mis amados, como les dije al principio, cuando le damos oportunidad a Dios de que Dios haga algo, Dios hace algo especial. Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, para morir por nosotros, por la humanidad entera, para darnos salvación, para que nuestros pecados sean perdonados. Amén. Pero sabemos que en la antigüedad la gente conocía de Dios porque estudiaban la palabra y estudiaban las cosas de Dios y aprendían de lo que Dios, de las profecías que se le habían sido dadas. Amén. Una vez que Cristo viene y muere por nosotros en el mundo, antes de morir, Él escoge 12 discípulos y los entrena para que vayan por el mundo predicando el evangelio de 2 en 2. Mis amados, pero una vez que Jesús muere y resucita y sube al cielo, se levanta un personaje llamado Saulo de Tarso que comienza a hacer lo imposible para que la obra de Dios salga a flote, para que la obra de Dios se lleve a cabo, para que la obra de Dios sea extendida por el mundo entero. Este hombre se levanta a hacer mal a los cristianos. Usted dirá, pero ¿cómo así? Dios permitió eso. Dios permitió eso. Pues déjeme decirle que para ese entonces Dios lo permitió porque Dios tenía un propósito con Saulo de Tarso. ¿Sí? Entonces, este hombre se levantó y hizo mucho mal. Conocía de Dios, conocía de las profecías que habían dado los antepasados, los profetas mayores. Los profetas habían dado profecías de que venía un Mesías y habían dado profecía de que se llamaría Jesucristo y de que iba a morir y iba a dar su vida por nosotros. Pablo conocía esto. Saulo de Tarso, antes de ser llamado Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Él conocía de esto, porque él había estudiado esto. Recuerde que Pablo se había levantado a los pies de su maestro, de Gamaliel, dice la palabra. Fue el hombre que lo instruyó, fue el hombre que lo adoctrinó, que lo enseñó. ¿Sí? Entonces,
El hombre tenía un conocimiento de las cosas de Dios increíble. Pero ¿sabe qué le faltaba? Conocer a Dios. Conocer a Jesús. Él conocía a Dios y las profecías y lo que habían dicho los profetas. Pero no tenía ni idea de quién era Jesucristo y sus discípulos. Y menos idea tenía de quién era el Espíritu Santo. Ni se le pasaba por la cabeza. Porque él había escuchado en la antigüedad. Tenía conocimiento por lo que había estudiado. Pero él no conocía a Jesucristo. No conocía a la persona del Espíritu Santo. No conocía a los discípulos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo cuando llamó a los 12, llamó a sus 12. Después de que Jesucristo ascendió al cielo y vino la persecución contra los discípulos, fue que se levantó Pablo. Pero este hombre, dice la palabra, que iba a las sinagogas, a los sumos sacerdotes, dice la palabra que pedía carta, pedía permiso, iba, se lo voy a poner así, eso iba a la policía y le decía a los policías, mire, yo soy abogado, yo soy esto, yo soy aquello, yo necesito que ustedes me hagan por escrito un permiso, porque yo voy a ir a buscar a fulano de tal y lo voy a traer detenido por estar predicando a Jesucristo. Y si es necesario, pongan ahí que también puedo matarlo. Y así se escribía. Y le daban esa orden. Usted tiene aquí, mire, tome porque usted conoce la ley. ¿Sí? Pero él no había tenido un encuentro con Jesús. Él no conocía a Jesucristo. Ni siquiera sabía quién era Jesucristo. Pero dice la palabra que el día que se dispuso a ir a Damasco, iba por el camino caminando. O tal vez iba de a caballo. La palabra dice que iba. No explica en qué iba, si iba caminando, iba en burro o iba en bicicleta. Para entonces no había bicicleta. ¿Sí? Pero ríase. Porque es necesario estar gozosos en el Señor. Pero dice la palabra que de repente los rodeó una luz, un resplandor del cielo. Descendió Jesucristo y se le apareció en el camino. Dice la palabra que el hombre cayó a tierra, asustado. Un hombre que tenía valor, que le sobresalía la autoridad. Le puedo decir que no le tenía miedo a nadie porque el hombre conocía la ley y la usaba a su favor. Y a cualquiera le podía decir 3 o 4 cosas correspondientes a la ley y le decía, estás preso, agárrenlo y métanlo. Y él daba una orden y se cumplía. Y está escrito. ¿Sí? Resulta y pasa que este hombre se le aparece Dios, se le aparece Jesucristo en el camino. Y el hombre cae a tierra asustado, temblando, temeroso. No hallaba qué hacer, escuchando la voz de Jesucristo. Cuando Jesucristo toma la decisión de llamarte directamente a ti y a ti y a mí, el día que me llamó, fue un trato especial. Fue un trato directo. Me dijo, ven acá, pajarito, te necesito aquí, se te acabó el tiempo. Es necesario que estés aquí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso dijo Saulo de Tarso. Asustado, temblando, no hallaba qué hacer. Escuchando la voz, no veía a nadie. Porque en el momento que Jesucristo descendió y se le apareció en el camino, el hombre quedó totalmente ciego, dice la palabra. Quedó ciego porque no se resiste. Dice la palabra en la antigüedad que nosotros no resistimos ver la presencia de Jesucristo o la presencia de Dios. ¿Sí? Por eso él a Moisés le permitió solo ver un costado. Solo ver el costado. Porque le dijo, vas a morir si me ves de frente, le dijo Dios. Pablo tuvo la vida en un tilín. El Señor pudo verlo agarrado y castigado. En la antigüedad, la ley, por la ley, el que mataba, lo mataban.
Así era la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Así era la ley. El que mataba, lo mataban. Jesús pudo verlo exterminado de una buena vez en ese encuentro. Este hombre me está haciendo daño a los fieles en mi iglesia, está haciendo daño a los que me recibieron en su corazón, está haciendo daño a los que son templo y morada del Espíritu Santo. Este hombre hay que desarraigarlo de la faz de la tierra. Lo pudo haber matado. Pero ¿sabe qué? Jesús, con su misericordia, con la misma misericordia que te tuvo a ti y que me tuvo a mí, le tuvo a Pablo. En el momento quedó ciego. El hombre comenzó a decirle: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Para dónde voy ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El primero llegaba y daba órdenes. Él le daba órdenes a los sumos sacerdotes. Llegaba y le decía a los sumos sacerdotes: ¿sabe qué? Voy para Damasco. Hagan un edicto por escrito, me lo dan y yo voy a traerme todos esos evangeliquitos que están por allá. Esos que es guasi, esos que están ahí a medio pie, que van a la iglesia un día, que no vienen, que salen, que entran, que se la pasan por ahí. Esos son los que voy a agarrar primero y me los voy a traer y los voy a colgar aquí. Y si no quieren venir, yo los agarro allá y los ejecuto. Sí, Pablo dio esa orden. ¿Y sabe qué hicieron los sumos sacerdotes? Lo editaron y le dieron algo así como esto, así grandote, en un pergamino. Vaya que esto le da poder a usted aquí, en dentro y fuera y donde usted vaya. Y tráigase todo lo que consiga a su paso. Y así fue. Pero ¿sabe qué? El Señor no lo dejó llegar a Damasco. Porque cuando el Señor tiene algo para ti, cuando Dios tiene algo para ti, desde el vientre de su madre, desde el vientre de tu madre, te escoge el Señor para servirle, te escoge el Señor para hacer algo en tu vida, te escoge el Señor para transformar, cambiar tu vida y la vida de tus hijos y la de tu familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Dios es bueno. Porque hay veces nos salimos de control y pensamos que en nuestro diario vivir la meta que tenemos o el rumbo que trazamos para nuestra vida es simplemente vivir y hacer cosas fuera de lo natural, fuera del fundamento espiritual, fuera del orden de la palabra del Señor. Y hacemos lo que más nos conviene. ¿Sí? Hacemos lo que más nos conviene. Hacemos cosas también no agradables delante de Dios. Pero en ese momento Dios dice: un día lo escogí del vientre de su madre para que me sirviera. Un día te escogí desde el vientre de tu madre para que me sirvieras. Un día te escogí del vientre de tu madre para que estés aquí y para que lleves las buenas nuevas a otros lugares y para que le digas a otra gente que yo soy el que morí por ti. Eso pensó Jesús. Y tomó la decisión en el momento que se le apareció a Pablo en el camino. Así pasó con nosotros. Yo creo que ha pasado con algunos. Si yo le pregunto al hermano Cheremo de qué manera lo llamó el Señor, él tiene una manera increíble para decirme de qué manera lo llamó el Señor. ¿Puedo contar algo de su testimonio? Dice que estaba en su casa y Dios le mostró su vida. Y le dijo: si no vas, yo te llevo. Si no vienes, yo te traigo. Y así lo llamó el Señor. El Señor le dio un ultimato. Le dijo: ¿es hoy o no es nunca? Es hoy que te necesito en mis caminos, sirviéndome. Y aquí está sirviendo. Y doy gloria a Dios. Porque Dios ha hecho grandes cosas en él. Lo conocí antes de ser cristiano. ¿Eh? Y así lo ha hecho con muchos de ustedes. Conmigo. Que tuve la oportunidad de nacer en el hospital, pero de criarme en los caminos del Señor. Fui presentado desde muy niño, de meses de nacido al Señor, y me levanté en los caminos del Señor, pero un día me descuidé y comencé a hacer lo malo delante de Dios, pero Dios
tomó una decisión. Jesucristo tomó una decisión. ¿Sabe por qué? Porque en vano Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso Él toma la decisión radical de llamarte y de traerte a los pies de nuevo y de decirte: es el momento de que te levantes y sirvas como lo tienes que hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque es necesario. Por eso cuando hacemos las cosas mal delante de Dios, no es agradable. Y Él toma una decisión y dice: es el momento de apretarle la tuerca, decimos nosotros. Me llamó el Señor y me apretó. Me llamó el Señor y me jaló la oreja. Por eso cuando Dios da palabra aquí, nosotros pensamos que eso va y viene. Pero cuando Dios da una palabra para la iglesia, usa al pastor o al que viene, Dios te trata directamente. La palabra es para ti y para mí. No la descuides, que viene de parte de Dios porque quiere entregarte algo nuevo. Porque Dios tiene bendiciones mayores aún para nosotros. Es algo interesante servirle a Dios. Muy interesante servirle a Dios. Este hombre, dice la palabra, que estaba allí en el piso tirado, diciéndole al Señor qué quería Él que hiciera con él. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? El Señor le dice: levántate de allí, vete a la ciudad, entra a la ciudad, allí en la ciudad se te dirá qué hacer. La palabra dice que estando Pablo ahí levantado, tirado en tierra, se levantó, pero abriendo los ojos no veía nada. Lo que le dije hace un momento, el hombre quedó ciego porque vio la presencia de Dios en su vida. Quedó ciego totalmente. ¿Sabe qué? Los hombres que iban con él, dice la palabra, que lo agarraron, lo levantaron y lo llevaron de la mano a Damasco, lo dejaron allá. Pero cuando estaba allá, dice la palabra que había un siervo de Dios allí. Había un hombre de Dios allí. Aquí en vos hay gente de Dios, ¿cuántos lo creen? Aquí hay gente, aquí en vos hay gente que le ora a Dios día y noche. Aquí en vos hay gente dedicada a las cosas de Dios. Aquí en vos hay gente que le habla a la gente que está allá afuera, que hay un Dios vivo. Créalo, asegúrelo, afírmelo. Usted y yo somos uno de esos. Es necesario que lo hagamos. Para cuando llegue el momento estar preparados como Ananías. Cuando estaba durmiendo, el Señor le dijo: Ananías, Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Le dijo: mira, ¿sabes qué? Allá, en la casa, hay un hombre llamado Saulo que necesita que tú vayas y ores por él para que el hombre reciba un milagro. Dice la palabra que Ananías se levantó y le dijo: Señor, como todo buen cristiano siempre le pone pero al Señor. Sí, porque eso hacemos como buen cristiano. A veces se nos da un consejo, se nos dice por la palabra. El Señor nos habla literalmente, nos habla en sueño y no le hacemos caso al Señor. El Señor le habló a Ananías y le dijo a Ananías: Señor, pero mira, lo que pasa es que yo he escuchado. Son rumores que yo he oído acerca de este hombre en Jerusalén. El daño que ha hecho en tu iglesia, el daño que ha hecho a tu gente, a tus discípulos, a los hermanos. El daño que hace. Me vas a enviar a orar por él. Y si me mata. Ese era el temor de Ananías. ¿Cuántos lo creen? Ese era el temor de Ananías. Que el hombre lo fuera a matar. Tenía a Cristo en su corazón y Dios lo había redimido. Había descendido sobre él el Espíritu Santo. El hombre tenía una comunión increíble con Dios, pero es normal que tengamos miedo. El Señor. Los grandes tuvieron miedo. Jesús le dijo a su Padre: Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa. Porque era duro. No es fácil. Lo que viene no es fácil. Lo que estamos pasando no es fácil. Pero ahí está Dios con nosotros. ¿Cuántos lo creen?
Ahí está el Espíritu Santo, que es el Consolador, que Él dijo que yo me voy, pero Él vendrá y será vuestro Consolador. ¿Sí? Es necesario que sucedan estas cosas. Es necesario que Él haga un trato directo con nosotros, porque a veces no disponemos. A veces es necesario que nos quite el empleo. A veces es necesario que nos quedemos sin empleo. A veces venimos más a la iglesia. A veces nos congregamos más. Sí, porque déjeme decirle que nos hemos convertido en unos cristianos light. ¿En serio? ¿En serio? Comemos poco, oramos poco y ayunamos poco. Venimos a la iglesia de vez en cuando. Dedúzcalo, poco también. Sí, eso es light. Entonces, ¿pero qué demanda el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a la mujer samaritana? Le dijo, porque ni en este monte, ni en otro lugar, porque yo busco verdaderos ¿qué? Que me adoren ¿en qué? Porque es necesario que me adoren. Es necesario buscar al Señor en espíritu y en verdad, porque así es que se le adora al Señor. Adorar no es simplemente venir aquí, tomar la guitarra y cantar. Ven, ven, Espíritu, ven, lléname de ti con tu preciosa unción. Purifícame. Me lo estoy saltando, pero ven que sí, yo también canto. Yo también canto. Es necesario poner de nuestra parte. ¿Sabe qué hizo Pablo cuando estaba en ese lugar? ¿A qué se dedicó Pablo cuando estaba en ese lugar? Dice la palabra que ahí en ese lugar duró 3 días. ¿Sin qué? Se volvió un evangélico light. Oró, ayunó, no comió, ni bebió. Dice la palabra. No bebió. Esto en el cuerpo a lo mejor él era robustico, así igual que yo, y le sirvió porque, ¿sí? Pero en el espíritu se fortaleció de tal manera para cuando él saliera de ese lugar, era necesario hacerlo, porque lo iba a necesitar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que es necesario venir a los ayunos los sábados? ¿Cuántos creen que es necesario que los sábados se multiplique la asistencia? Le iba a decir otra cosa, pero la hermana me ayudó. Se multiplique la asistencia en estos lugares. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pónganse de acuerdo. La palabra dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, Él estará en medio. Él está en medio. ¿Cuántos lo creen? Él está en medio. Confiéselo, Él está en medio. Si se manifiestan en medio de 2 o 3, solo imagínese por un momento. Se manifiesta en 2 o en 3. Imagínese que hubiéramos 50, 60, un sábado en un ayuno aquí en este lugar. Comience a creerlo. Va a llegar el momento. Crea. Va a llegar el momento que le dediquemos más tiempo al Señor. A veces no somos grandes oradores porque yo no soy un gran orador. Yo no soy un gran orador. Pero es necesario que le dediquemos más tiempo al Señor. Porque es difícil, no es fácil. Jesús le dijo a los discípulos, ni una horita. ¿Cómo es posible que ni una hora habéis podido orar? Porque los encontró durmiendo. Porque es mejor dormir, descansar. ¿Sí? Pero también es mejor velar en el espíritu. Porque la palabra dice, velad y orad, ¿para qué? Para que no caigáis en tentación. Es necesario la oración. Es necesario el ayuno. Pablo ayunó, oró, no bebió agua, se dedicó esos 3 días a servirle al Señor en su presencia. No veía nada. Eso es parte del primer punto. El segundo punto dice,
la revelación. Ahí el por qué quedó ciego. Usted se estará preguntando, ¿pero era necesario? Sí, quedó ciego porque vio la presencia del Señor. Pero también quedó ciego porque Dios tenía algo para él. Porque Dios quería enseñarle algo. Porque Dios quería entregarle algo. Jesús se le apareció en el camino para cambiar su vieja manera de vivir por una nueva. Y al entregarle una manera nueva de vivir, le entregó una nueva revelación. Le entregó una nueva visión. Pablo quedó ciego porque era necesario que quedara ciego para cambiarle esa visión antigua que él tenía. De solo Jesús y los profetas y la ley. Jesucristo no vino a abrogar la ley, Él no vino a cambiar la ley. ¿Ve? Él simple vino a hacer cumplirla para que la cumpliésemos. ¿Sí? Era necesario que Pablo quedara ciego. ¿Por qué? Para cambiar esa visión vieja que Pablo tenía, esa visión antigua, esa visión que no lo dejaba surgir, esa visión que no le permitió conocer a Jesucristo y a sus discípulos. Esa visión había que arrancársela. Para eso se le apareció Cristo en el camino. En estos 3 días que Pablo duró ciego, Jesucristo hizo un gran trabajo en la vida de Pablo y fue cambiarle la visión de manera radical. Le cambió la visión. Él tenía que quedar ciego para morir a la vieja visión que él traía, que venía arrastrando, que venía haciendo tanto daño. Cuando él quedó ciego, esa vieja visión murió totalmente. Y se le implantó una nueva visión, de tal manera que lo cambió radicalmente. La visión que el Dios, que Jesús le entregó a Pablo, era la visión de la gracia. La visión de la gracia, por la cual tú y yo estamos en este lugar en esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por gracia de Dios, por la gracia de Jesús. Por eso estamos aquí. Esa fue la visión que Dios le entregó. Y la recibió. Dice la palabra que cuando Ananías llegó y oró por él, llegó a esa casa, se dirigió a él, le puso las manos encima. La palabra no dice si estaba sentado, estaba parado, estaba arrodillado. La palabra no dice, la palabra dice que le puso sus manos encima y lo llamó de esta manera. Hermano Pablo, cuando tú y yo oramos por alguien, esa persona recibe a Cristo, pasa a ser miembro de esta familia, de esta gran familia. No te sientas excluido de esta gran familia de Cristo Jesús. Pablo, él andaba por fuera de la gran familia que Dios había levantado, que Jesucristo había constituido. Pero le llegó el momento, radicalmente, le llegó el de repente, ¡pum!, de entrar en la familia que Jesucristo había constituido. Desde ese momento, cuando Ananías viene y ora por él, dice la palabra que Ananías le dice, he venido porque el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que ore por ti, para que te ponga las manos encima, para que recibas la vista. Dice la palabra que al instante el hombre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Luego que fue lleno del Espíritu Santo, recibió la vista. Dice la palabra que cayeron de sus ojos como escamas. Tampoco dice si eran de pescado, no. Hay gente que se toma el atrevimiento de decir, no, que son escamas, es pescado. No, no solo el pescado tiene escamas. Hay muchas cosas que tienen escamas. Sí, pero la Biblia tal, así dice, cayeron de sus ojos como escamas. Esas escamas eran la vieja visión que él tenía. Era la vieja visión y todo ese conocimiento que él tenía, que venía arrastrando, cayó al suelo. Esas escamas significan todo el estudio que él traía, todo el conocimiento, toda su letra que él traía.
delante de Jesucristo no era nada. Todo eso cayó a tierra. Y Jesucristo le dio algo nuevo. El Espíritu Santo se lo regaló. Por eso usted y yo tenemos que preocuparnos cada día por el Espíritu Santo. Señor, permíteme ese regalo. Eso es un regalo que Dios nos da a nosotros. Pero ¿sabe qué? Hay gente que tiene el privilegio de recibir, como Pablo, de que primero reciben el regalo y luego reciben el milagro. Usted y yo tal vez no hemos recibido el milagro ni el regalo, pero ya le servimos a Dios. ¿Sabe qué? Usted ya probó lo que es el milagro de Dios en su vida. Ya usted obtuvo el milagro de Dios en su vida. Porque la sangre de Jesucristo no se derramó en vano en la cruz del Calvario. Eso es un milagro. Ese es el milagro de Dios para tu vida. El milagro. Luego que tú recibes ese milagro, viene el regalo del Espíritu Santo. Por eso hay que preocuparnos por el Espíritu Santo. Por eso yo me preocupo cada día por el Espíritu Santo. Felicito a los hermanos que tuvimos en la clínica del alma y que recibieron el Espíritu Santo. Porque eso es necesario. Porque el Espíritu Santo se derramó, usted no tiene ni idea. Y los motivémonos cada día a seguir adelante, a buscar, no simplemente en la clínica del alma, ni para la clínica del alma. En todo tiempo, el Espíritu Santo es necesario. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a alguno de ellos qué sintió en ese momento, no tiene palabras. No hay cómo describirlo. Porque es algo, un gozo inefable. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que descendió sobre Pablo. Recibió al Espíritu Santo. Recibió el milagro. Al momento de todo eso, fue bautizado en agua. Algunos de nosotros no tuvimos ese privilegio. Primero recibimos el milagro, después fuimos bautizados en agua, después vino el regalo del Espíritu Santo. Pero hay gente privilegiada, así como tú y yo. Hay gente que está en este lugar que ha sido privilegiada desde el primer momento, desde el principio, desde una vez que tuvieron el encuentro con Jesucristo. Dios les dio el regalo. Jesucristo les permitió el regalo del Espíritu Santo, de hablar en nuevas lenguas, de tener la comunión directa con el Señor, de hablar con el Espíritu Santo, de tratar con Dios, de estar en la presencia de Dios. Eso es necesario en nuestra vida. A eso se dedicó Pablo después, a nutrirse del Señor, a estar en la presencia del Señor. Se dedicó a eso. Pero lamentablemente, después de ahí, en el capítulo 15 y en el 16, la palabra dice que se le fue entregada la visión como tal. Y Pablo comenzó a perecer, a sufrir por la visión que se le fue entregada y por lo que fue llamado. Esas piedras que Pablo tiró al principio, esa gente que Pablo arrastró al principio, esa gente que fue colgada por causa de él. Porque él lo provocó, pero por causa de Cristo. Por amor a Cristo murieron. Eso lo vivió Pablo en carne propia. Él lo padeció. Esas piedras que él mandó a tirarle a los discípulos. Esa piedra que él envió a tirarle a Esteban. Cuando Esteban dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ese día lo apedraron. Ese día lo pusieron allá y le hicieron una rume piedra encima, dice la palabra. Murió a piedra, lo reventaron a piedra. Pero dice la palabra, en el capítulo 7, en el verso 55 al 58, dice la palabra que llevaron las vestiduras de Esteban después que él dijo y confesó que había visto a Dios, que había visto a Jesucristo a la diestra del Padre, que vio los cielos abiertos. Dice que agarraron las ropas de Esteban y se las pusieron a los pies de Pablo. Entonces, de ese momento, ya Jesucristo, ya Dios había determinado algo bueno para Pablo.
Ya Dios determinó algo para ti. Ya Jesucristo tomó la decisión de darte algo bueno. Porque es momento de levantarnos. Él ya determinó lo que nos va a dar. Él ya determinó la bendición para ti y para mí. Pero nos corresponde a nosotros portarnos bien, dar testimonio, ser juiciosos, como dicen aquí, en las cosas de Dios. Y estar allí como un clavel, de primeros. A veces se nos queda difícil, porque créame, es difícil. Para mí es un gozo servir en la iglesia. Para mí es un gozo servirle a Dios, porque para esto me llamó el Señor. Pero hay veces me queda de para arriba, porque yo le trabajo al hombre, porque no dependo de Dios totalmente. Pero si yo dependiera de Dios totalmente, a mí no me pasaran estas cosas. Yo tuviera el tiempo exclusivo, porque la palabra dice que para todo hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de quejarse, tiempo de gemir, hay tiempo para todo, pero lo tenemos mal organizado. Créame que es así. Tenemos el tiempo mal organizado. A mí a veces no me queda tiempo y a veces le quedo mal a todos. Y le digo, el uno no puedo, el otro no puedo, a veces me comprometo y el tiempo se me pasa. Pero ¿sabe qué comenzó a hacer Pablo? A emplear ese tiempo y a dedicarlo solamente a Dios y a recibir. A él se le fue entregada la promesa, se le entregó la visión en la mano, pero comenzó a recibir las piedras que él mismo había tirado, las piedras que él había enviado tirar. Las comenzó a recibir. En el momento que se le entrega y que Ananías también le dice al Señor, Señor, ¿pero por qué yo tengo que ir a ese lugar? El Señor le dice, porque instrumento escogido me es este, para que dé testimonio de mí delante de reyes, para que nos dé testimonio a nosotros, a los gentiles. Usted y yo somos gentiles. Porque ¿sabe qué? Ya mataron una vaca sagrada aquí. En la antigüedad, la bendición de conocer a Cristo Jesús y tener la bendición de Dios era solo para los judíos. Para los judíos. Pero gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, la bendición es para ti y es para mí. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Nosotros somos los gentiles. Gracias a Pablo, que tomó la osadía de salir y de comenzar a predicar el evangelio y de decir todo lo que yo sé, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo sabía, yo reconozco que era malo. Eso lo tengo por poco delante de Dios y de lo que Dios me ha dado. Porque él entendió para qué lo había llamado el Señor. Él entendió la visión que le dio el Señor en el momento. Dice la palabra que él estando ante el rey Asuero le dijo, hermosa palabra, por poco y me persuades, me convierto al evangelio de Jesús. Estuvo así, el rey Asuero, el hombre hablando con el rey Asuero. ¿Usted se imagina usted hablando con el presidente? Que le den esa oportunidad y usted llegue ante el presidente y le diga, mire, yo soy conocedor de las cosas de Dios. Me gustaría decirte a ti que Cristo vive, pero si tú le permites entrar un poquito en tu corazón, yo te aseguro que te va a cambiar. Yo te aseguro que va a cambiar esa forma de vida. Yo te aseguro que en estos días que te quedan de presidencia, estos meses van a ser diferentes. ¿Usted se lo diría? ¿Usted se lo diría? Si le dieran la oportunidad de predicarle a Petro frente a frente, ¿usted se lo diría? A veces lo pensamos. Uno dice, que es el presidente. A mí no me van a dejar hablar con el presidente. Eso es un supuesto caso. Pero déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada, no hay gigante, no hay nada, no hay muro, no hay cerro, no hay montaña, no hay nada que se interponga delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y yo lo creo. Yo lo creo. Porque así es. Así está escrito acá. El hombre se levantó, fue a llevar las buenas nuevas. Donde quiera que iba, hablaba de la gracia de Dios. Y comenzó a hablar de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios
Es un regalo que Él nos ha dado. Es un milagro para ti y para mí. Cuando el Señor determina llamarnos de nuevo, nos hace ver el camino por donde veníamos. Y eso pasó con Pablo, con Saulo para el entonces. Y luego que fue bautizado, dejó de ser llamado Saulo de Tarso y comenzó a llamarse Saulo, Pablo. Se llamó Pablo y comenzó a servirle al Señor. Pero porque Él le permitió, porque a Dios le plació y Él se propuso. Pero ¿sabe qué? Pablo tenía un aguijón que lo seguía. Tal vez eran los recuerdos de lo que había hecho. Pero ¿sabe qué? Yo me imagino ese momento que se le presenta a Jesucristo. Al frente el hombre arrodillado, recordando cualquier cantidad de barbaridades, de cosas que había hecho malas delante de Dios. Porque usted y yo hacemos cosas no agradables. Y cuando Dios te toca los sentimientos, lo profundo del corazón, todas esas cosas vienen para recordarte. Y tú comienzas y dices aquello. Pero ¿sabes para qué vienen? Para que tengas la oportunidad que tienes a Dios allí al ladito, a Jesucristo ahí al ladito, abrazándote, y comiences a decirle: papá, perdóname, perdóname porque he hecho mal, perdóname porque hice eso, perdóname porque hice lo otro, perdóname. ¿O estoy diciendo mentira? ¿A cuántos les ha pasado que han soñado y han tenido la sensación de que están allá afuera, tal vez en la discoteca, o tal vez caminando, bebiendo con su amigo, o tal vez volviendo al vicio? ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Me he soñado en el mundo haciendo lo que hacía. Y me levanto y le digo al Señor: guárdame de no volver. No es una opción para mí volver atrás. Cuídame. Volví, Señor, pequé, guarda. A mí me ha pasado. Déjeme quedar mal y dígame si no es verdad. Es así. Me ha pasado. A veces, cuando más buscamos a Dios, es cuando más vienen estas cosas. Es cuando más el enemigo busca y escarba y se mete por debajo de la cama y te la mueve. Y tú dices: ¡guau! Señor, ¿qué pasó? ¡Guau! Era tan real. Y ahí recordamos lo que Dios hizo un día en la cruz del Calvario por nosotros. Y le decimos: gracias, Señor, por haber tenido misericordia de mí. Gracias porque me has perdonado. Sígueme perdonando. Porque es necesario pedir perdón cada día. Pablo, no había un día que no le pidiera perdón al Señor por lo que hizo. Porque era necesario arrepentirse. Porque era necesario. Y de esta manera él era agradecido por el regalo que Dios le había dado. El regalo del Espíritu Santo, el regalo de hablar nuevas lenguas, el milagro en su vida, el milagro apreciado que fue. Es algo que tenemos que apreciar nosotros los creyentes, que es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Él no murió en vano por ti. Él no murió en vano por mí. Es fuerte, es duro dejar lo que por tantos años has cargado. Es duro dejar, soltar lo que por tantos años has cargado sobre tus hombros. Y tú dices: es duro dejar el alcohol, es duro dejar la droga, es duro dejar el cigarro, es duro dejar de ver tantas cosas, es duro, pero para Dios no hay nada imposible. En Él somos más que vencedores. Creámoslo así. Porque es necesario. Sabes que Dios
Es el único, con su misericordia, Jesucristo, que hace estas cosas. Póngase de pie. Imagínese allí, postrado, arrodillado. Permítale decirle al Señor, Señor, en esta noche, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dígaselo, sáquelo de lo más profundo de su corazón. Usted sabe que le ha fallado a Dios. Yo sé que le he fallado a Dios. Sabemos que tenemos que pedirle perdón a Dios cada día. Pero dígale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Dile al Señor, Señor, quiero cambiar, porque estos recuerdos me agobian, porque estos deseos de la carne me agobian. Están allí siempre, en la vuelta de la esquina. La palabra dice que el pecado anda delante de nosotros, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declárate libre en esta noche. Dile, Señor, aprovecha el momento que estás aquí, como ese momento íntimo que tuviste con Saulo de Tarso. Ese momento íntimo cuando cayó a tierra y te preguntó y te dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Los que están en las redes, inclinen su rostro al Señor, cierren sus ojitos y díganle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ayúdame a seguir adelante. Es necesario servirte. Quita de mí, Señor, todo deseo, todo lo que me agobia, todo deseo de la carne, quítalo. En el nombre de Jesús quiero ser libre para servirte, para adorarte, para emplear mi tiempo, para organizar mi tiempo, para servirte, para dedicártelo solo a ti, Señor. Porque es necesario dar testimonio. Es necesario dar testimonio. Oh Dios de gloria, gracias por esta palabra. Allí tenga la intimidad. Permítale al Espíritu Santo allí. Permítale al Señor. Permítale a Dios. Permítale a Jesucristo, su Hijo, que te regale el tiempo con el Espíritu Santo. Que te dé ese regalo del Espíritu Santo, que te permita conocer la persona del Espíritu Santo. Dile, Señor, permíteme abrazar, conocer la persona del Espíritu Santo. Porque quiero serte fiel, porque quiero tener fuerzas para seguir adelante. Como Pablo un día recibió el milagro. Como Pablo un día tuvo esa oportunidad, tú también y yo también la tuve. Hemos tenido cualquier cantidad de oportunidades delante del Señor. Hemos recibido cualquier cantidad de palabras delante de Dios. Pero es necesario que lo tomemos en serio. Es necesario buscar al Espíritu Santo. Es necesario buscar de Dios cada día. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios de gloria. Gracias porque tú eres grande y eres bueno y tu palabra es viva y es eficaz. Señor, gracias porque esos recuerdos que vienen a menudo, Señor, nos motivan a estar agarrados de ti, porque no es una opción para nosotros volver atrás, oh Dios. Señor, muévete en mí, como dice la canción. Espíritu Santo, muévete en mí. Gracias te doy, Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por cada corazón quebrantado, por cada espíritu
espíritu que vino dispuesto a recibir. Gracias, Señor, por cada una de las familias que ha venido a este lugar a recibir de tu presencia, Señor. Gracias por cada joven, por cada niño. Papá, te pido que tomes el control en lo sobrenatural de cada uno, Señor amado, de las personas que nos congregamos en esta congregación, en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas nuestro pastor, Señor amado, que lo bendigas con doble bendición, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te pido que le sigas dando revelación de tu palabra, que le sigas dando de tu palabra, para que la comparta, para que nos enseñe, para que nos instruya, para que nos diga, Señor amado, lo que vas a hacer con nosotros, oh Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esta iglesia. Gracias por la congregación. Gracias por cada uno de los que hemos venido en este lugar, Señor amado. Gracias por los que hoy nos dimos cita en este lugar para reverenciar, exaltar y adorar tu nombre, Señor amado. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios de gloria. Oh, Santo de Israel, te alabo en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque esta palabra ha hallado cabida en nuestro corazón. Amén y amén. Dele un aplauso.